mirado por otros lados, por otras cosas, por otras situaciones. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Soy el representante del PP. Pues eres el primero que ha venido a ver la función de los del PP, porque no ha venido nadie más. Del PP no viene nunca nadie. Joder, porque ya lo conocen. Ya saben cómo acaba. Ya saben cómo. Ya saben cómo. Bueno, esto de la corrupción es como el monstruo que todos teníamos en el sótano y no nos importaba, sabíamos que estaba, se iba alimentando, y todos, digamos, tenemos una parte alícuota de responsabilidad, unos más que otros. Los periodistas tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad. Los políticos tienen su parte alícuota de responsabilidad y los ciudadanos como electores pues teníamos y tenemos nuestra parte alícuota de responsabilidad, porque nos está demostrado que la corrupción sea un inconveniente a la hora de recibir votos. Incluso a veces parece que es un estímulo, más o menos, ¿no? Yo creo que de la visión de Ruth Bárcenas se desprende que una vez más el arte es una pobre imitación de la realidad. Bueno, pobre no, pero es difícil creer que algo tan árido y tan tan árido como lo que es así un interrogatorio judicial sea tan revelador de lo que es así la miseria humana como el interrogatorio de Bárcenas por Ruth. Y bueno, yo no sé si Jesús tiene algo que decir a favor de la corrupción. Yo estuve en una comisión parlamentaria sobre la corrupción, dije una serie de cosas que podían más o menos estar en contra, pero no me hicieron puto caso, por lo cual estamos un poco como estamos. Yo creo que todo lo que se diga o se haga no va a valer para nada, no depende de las personas. Yo no creo que Bárcenas sea más corrupto o menos porque sea del PP o deje de serlo, sino que las leyes. Es decir, yo creo que nosotros no robamos y no matamos no porque hayamos recibido una educación esmerada, que en mi caso es cierto, sino porque tenemos un 50% de posibilidades de que nos pillen, y ante un 50% de posibilidades nadie se arriesga. Yo creo que hasta ahora la gente es corrupta en la política y en la empresa, porque la posibilidad de que te pillen es 1 entre 100 o 1 entre 1000. Es decir, la corrupción no es el problema, yo creo que el problema es la impunidad. Y contra eso no es un problema de personas, no sé qué opináis vosotros, sino que es un problema de leyes, es un problema de que no hay transparencia, es un problema de que no hay suficiente prensa independiente, y es un problema, a pesar de que esté aquí el juez Ruz, de que la justicia... No está el juez Ruz. No está el juez Ruz. No está el juez Ruz. No sé qué... No, solo soy una persona, un actor que se dedica a... Pero no... Quiero decir que creo que yo no me siento preparado para participar en un coloquio en el sentido de que veo que lo estáis planteando. Yo como mucho puedo responder a cosas puntuales sobre la obra de teatro, sí, pero no me considero suficientemente preparado para, honestamente, para participar Pero ¿tú cómo notas, digamos, la diferencia, la reacción del público ante... ¿Notas que...? A mí, bueno, ¿noto qué? No. No, coño, es decir... A mí una cosa que me resulta curioso es que en cada sitio, en cada comunidad, la gente reacciona especialmente con lo que afecta a su comunidad. Cuando se cita a casos, es como que se nota que de repente vibra la caja de resonancia del sitio, del público, especialmente con lo que te afecta, con lo local. Hombre, aquí ha sido una función muy buena. El público ha estado muy bien. Muy buena, un público muy entregado y muy conocedor
probablemente cuando la gente se ríe es porque sabe muy bien de lo que se está Se hablando. percibía el interés. Pasaba mucho en Cataluña también. Y en Madrid suele pasar de forma muy distinta, depende de los públicos, cuando estamos permanentemente en la sala del teatro del barrio. Aquí, claro, es que muchos de los nombres de los que nombramos acaban en eiro, entonces, claro, pues se sabe mucho. En hoy, Rajoy, Piñeiro, Naseiro, entonces, claro, se habla de Pontevedra, se habla de, no sé, parece como que hay bastante identificación local con el tema del que hablamos y en ese sentido, sí, la verdad es que ha sido para nosotros como actores, que realmente cuando nos ponemos ahí no estamos haciendo política ni estamos haciendo ningún tipo de debate, estamos haciendo una función de teatro donde somos dos personajes, dos grandes personajes que Jordi Casanovas de pronto ha descubierto y como actores... política hasta cierto punto, sabemos el mensaje sí, claro, pero que está... tu pretensión como actor es, bueno, sacar adelante ese espectáculo, que por cierto hacía ya tiempo que no hacíamos, y de pronto pues es una satisfacción de pronto hacerlo y que tenga esa acogida por parte del público. Pero realmente, aunque no se esté haciendo política, que sí se está haciendo, es decir, que poner en escena con esa distancia, ¿no? Algo que el público está percibiendo como algo real, sí. ¿no? Algo que sucedió en la realidad y que se nos presenta de alguna manera como una ficción. Y quizás eso es lo más, no sé si aterrador, pero lo que te deja más clavado en la silla. Sí, sí. No sé si es parte de la intención también. Yo creo que sí, que es es la como apuesta. que el público se coloque como espectador, como si pudiera mirar por un agujerito lo que, o imaginarse, estar viendo la declaración real, aunque sabemos que es una convención, que están viendo una obra de teatro, lo saben, lo sabéis, lo sabemos todos. Pero por un lado que esto se evapore y se lime la conexión entre la realidad y la ficción y como que no se note, casi sin notar, uno, el que está mirando, por un momento crea estar viendo lo que pasa. Bueno, era la apuesta del montaje, desde el principio de los ensayos, Experimento. intentar hacer un documento, hacer algo lo más sobrio posible, donde no ocurriera nada, simplemente esas dos personas que hablan, prácticamente sin moverse, y que el público asista a un hecho real, y que realmente son palabras que se dijeron en un momento concreto, y es una cosa, vamos, un acontecimiento que ocurrió, y que refleja la situación de corrupción en la que estamos viviendo. Digo que yo creo que, no sé cómo lo veis, pero bueno, como que verlo hecho en teatro, en un escenario, de alguna manera estaba reforzando la realidad de aquello que estábamos viendo representado, que no sé si tiene que ver con lo que dices, no hay medios que sean independientes, que puedan, es decir, que es más real verlo en un escenario que verlo por la televisión, a través de los medios, o leyendo las crónicas de la prensa, sabiendo que esa es la realidad y que esto es una ficción, que yo creo que el teatro ahí recupera a lo mejor una función, sí, ¿no? De presentar la realidad de una manera que los medios de comunicación han perdido, ¿no? O no sé si es que no tuvieron nunca. Porque tienen días. Pero efectivamente yo el tema Bárcenas, yo soy muy mal lector de periódicos, o sea, leo titulares y las páginas de cultura y las críticas de teatro y las necrológicas a veces, y no, hasta que no entré en el tema, hasta que no empecé a trabajar con esto, bueno, sí, había leído titulares, pero yo creo que no somos lectores de periódicos avezados, sino simplemente y cuando presentas esto ante el público resulta que muchísima parte del público no sabía todo esto de lo que se habla. Yo el primero. No sabía, yo tampoco. No sabemos, y yo creo que ahí está uno de los problemas, que no tenemos esa información y accedemos a esa información, o que no se nos da, o se nos da mal, y... sesgada, parcial, por momentos, cuando está el tema en la cúspide del interés tal, pero parcializada, recortada, tal, y esto es como lo que tú dices, es como de ver una visión un poco más panorámica, ¿no? Parece, aunque sea ficción, pues es teatro, pero basada en algo real, igual da un poquito de más panorámica, no parcializado,
sino un poquito más de visión de conjunto. No sé. Quizá. Bueno, en realidad, como dice Ramonet, informarse, ahora digamos, hay una sensación de que es algo, la televisión lo convirtió en un espectáculo en que lo que domina es la emoción, pero en realidad informarse supone un esfuerzo. ¿No? Entonces, el tema de verlo, digamos, en un escenario y hace que lo comprendas muy bien, porque es bueno, aparte de que en vuestro caso, la verdad, el trabajo es, yo a Ruth como personaje lo tenía menos presente, pero Bárcenas era perfectamente, casaba perfectamente con la imagen que tenía, ¿no? El monólogo ese que diriges, bueno, yo, de hecho, cuando decías lo del silencio, dije, joder, se supone que está en la obra, ¿no? Y por eso lo hace, pero a ver si nos está mandando callar de verdad. No, que supuestamente vosotros sois Los letrados. Los letrados, claro, que estaban allí. El monólogo ese que tú haces, ¿se sacó de alguna parte de...? No, sí, ocurrió ese día, que nunca me acuerdo, es 15 de julio de 2013 o algo así, ¿no? 15 de julio de 2013. 15 de julio de 2013. Todo lo que se dice en la obra se dijo ese día, en ese momento, en esa declaración de esas 4 horas, y lo que pasa que está tan manipulado por parte del dramaturgo, manipulado en el sentido, no hay nada falso, simplemente está cambiado de posición. En ese momento el interrogatorio era por parte del juez, por parte de acusaciones particulares, por parte de Izquierda Unida. En ese momento Gómez de Liaño le está diciendo que todos esos textos que le diga al juez por qué antes ha declarado una cosa y ahora dice otra. Todo eso que dice Bárcenas, son varias preguntas, y todo eso que preguntan los demás están puestos en boca de Ruth. Sí. Todo. Porque no hay más actores, no teníamos presupuesto para más. Ya, sí, entonces todo lo dice él. No es cuestión de presupuesto, y entonces, del dramaturgo, de poner dos personas. ¿No? Claro, ese monólogo final, que por parte del dramaturgo era que Bárcenas se queda solo, que eso tampoco ocurrió en ese momento, y se dirige al público, era un momento más teatral. Sobre todo es hacia el final del interrogatorio, cuando Gómez de Liaño le dice: explique usted por qué ha cambiado su estrategia y por qué unos días antes ha dicho que estos papeles mintió no y por qué ahora tal. Y es yo cuando... mantengo eso, ese arranque es así muy... Ese arranque está muy potente. De hecho, son varias respuestas a varias preguntas de Gómez de Liaño para que se justifique ante el juez, pero muy hábilmente el dramaturgo las ha hilado y las ha condensado en un solo monólogo como alegato de defensa, y muy inteligentemente lo ha hecho como al público. Además, todo lo que se dice tampoco está dicho en el orden que lo decimos nosotros, sino que el trabajo de corta y pega que ha hecho este señor es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, aparte, un dramaturgo siempre sabe mejor que un juez, y como acusado, cuál es el orden narrativo. El orden narrativo y el orden, sí, para captar interés y para que la gente se aclare. Y para seguir. La verdad que lo más importante y lo más significativo, lo más aclaratorio está en la función. Lo demás probablemente... No, hay también algunas perlas. Hay que elegir por fuerza. Hay que elegir porque si no sería eterno. Si dura 2 horas, yo creo que a la hora y media ya las mandíbulas se empiezan a desencajar y el del público yo creo que no aguantaría, sinceramente. Fue algo que se tuvo mucho cuidado y se hicieron cortes. Esta obra duraba más, pero se fue muy minucioso. ¿Cuánto duraba? No sé, pero hora y 10 o algo así. Y se tuvo mucho cuidado para intentar que la suma de datos no fuera cansina, no fuera demasiado... Había esa frase tan bonita que se metió en la película, que no está en la función, aquello de que qué ayuda me podía ofrecer Mariano Rajoy, que ni siquiera era presidente del gobierno en aquel momento, darme cariño, que me lo dio, y poco más. Cariño. Darme cariño. Se ha repetido hace poco en una declaración en diferido, o sea, en un plasma en Cataluña, ¿no? Y que una diputada dice: ¿me está usted llamando cariño? Sí, por eso ha sido hace muy poco. No, eso ha repetido eso, lo de sí. ¿qué me podía dar?
Cariño. Cariño, y ¿me está usted llamando cariño? No, perdón. Está como muy empeñado en que Rajoy le dio cariño en su momento, ¿no? Parece una pitosito sí que tiene, sí. No, de todas maneras, no sé la sensación que habéis tenido, pero vamos, era un poco como estar siendo conscientes de algo que está pasando y no sé, yo creo que también la fuerza de verlo en un teatro es como que al público le deja o le da deja la palabra en su parte, ¿no? Como que tienes que asumir algún tipo de respuesta, ¿no? Sí, estamos contando, esto ocurre, esto ocurrió, esto se dijo, esto pasa con estas personas. No estamos inventando nada. Ustedes verán qué les parece. Eso es nuestro trabajo, lo que decía Manolo antes, que es a lo que un poco nos limitamos, porque tampoco somos expertos. Alberto sabe bastante más de política que nosotros. Y Una la mucho más película- preparada que yo, desde luego, en todos los temas. Sí, que yo también. Política, no sé. ¿La película creéis que tendrá este mismo efecto, ¿no? De ser tan cruda, tan... Bueno, pues no lo sé. No hay números de baile ni de música. O sea, lo de las Lo digo sirenas, porque hay una lo que distancia. se dice ¿no? de las sirenas, las escenas de la piscina, eso es un rollo falso. ¿Qué? Las escenas de la piscina es piscina, un rollo falso, ¿no? Esther Williams no sale. Está bien. No lo sé, la película es más realista en el sentido de que refleja más con más fidelidad hacia lo que ocurrió, el ambiente, o sea, con las cantidades de personajes que había desde el fiscal, la desde acusación particular, el acusaciones abogado. particulares, varias, la defensa, el chico que está grabando con el sistema de grabación de tal, la secretaria judicial. O sea, que no es como la trama, con dos actores ya reando, ¿no? No. Pero sí es una sola localización, que es un poco opresivo y un poco claustrofóbico, pero no es tan duelo al sol como esto, ¿no? Tan western, tan duelo de tal, es más, bueno, otra cosa. ¿Y hubo algún tipo de reacción en algún tipo de público? Así, alguien que se saliera, por ejemplo. Había gente que se salía, pero porque se estaban meando. Ah, vale, vale. Pero... ¿Fuera de reacciones prostáticas? No, pero la gente que viene a verlo sabe que viene a ver, no, salvo alguna excepción, o sea, son conversos, por así decirlo, son gente que sabe que se va a hablar de corrupción, no vienen a ponerse a que les pongan colorados. No, hay cierto fundamentalismo, Tendrán efectivamente. alguno, pero no sé, no creo que hagan que se les note. No creo Bueno, que... son gente que da vivas a la Unión Soviética, yo qué sé. O sea, yo me refiero a cualquier tipo de reacción. Cuando hablas de fundamentalismo... O sea, No, por parte del PP, en ese sentido, no son gente muy habitual que vaya al teatro. No sé, que vaya a alguna revista Norma Dual o a ver a Bertín Osborne. Pero aparte de eso, no son habituales en el teatro. Llevo muchos años haciendo teatro y a mí no me consta que venga nadie del PP a ver nada, nunca. Menos esto. A lo mejor un estreno, tal. Menos esto. Percival, Manglano, ¿no va? Esperanza Aguirre ha ido a alguna cosa. Sí, pero como cosa simbólica. Se pone a mirar el supongo que se móvil, dormirá o mirará el móvil o dirá, tengo que hacer como que voy a un acto cultural, Totalmente. que no son ni toros ni nada, voy al teatro, pero yo sí, a la antigua alcaldesa alguna vez la he tenido que saludar en los camerinos. ¿Vestido? Sí, concretamente cuando hice una función con el novio este de la Preisler nuevo que tiene, que es Nobel. Y vino la alcaldesa a saludarnos. De los dientes. De los dientes. ¿Sabes lo que decía Onetti ¿De Vargas Llosa? No, sí, una vez lo fueron a entrevistar a Onetti, yo no sé si fue Ramón Chao, ¿no? Para una canal francés y tal, entonces llevaba una ayudante, una chica así muy jovencita, era cuando Onetti estaba encamado, y entonces se fijó en que Onetti no tenía prácticamente dientes, tenía uno o dos, así y tal, y entonces ella se quedó así como muy colgada de la dentadura o de la falta de la dentadura.
Y él se dio cuenta y le dijo, señorita, yo antes tenía una dentadura muy hermosa, pero se la di a Vargas Llosa. ¿Coincidiste con Vargas Llosa en...? Estuvimos trabajando juntos como actor. Él, Sí, lo ha dicho, sí. la alcaldesa anterior, la señora Botella, propuso cuando Gallardón salió del Ayuntamiento de Madrid, inmediatamente quitaron a Mario Gas, que era el director del Teatro Municipal, del Teatro Español, pusieron a un señor que tenían ellos Asturias, en Asturias, en el, ¿cómo se llama esto? En el, laboral. ¿eh? En el Niemeyer y tal. Y la alcaldesa dijo, bueno, pues ahora vamos a representar todas las obras de Vargas Llosa que no se han hecho nunca y quiero que se hagan todas. Es amigo nuestro y tal. Se fueron haciendo y bueno, y él presentó una que había escrito, una nueva en la que él era el protagonista. Quería estar de actor. Mira qué bien. Y Pues vino a vernos, ¿eh? y digo, sí, y a ver, yo hice la función con él porque a mí me llamaron para esa función y ¿Cuál le gustó? yo quería estar con Vargas Llosa, tenerlo compañero de camerino y compañero de reparto. Y fue una experiencia estupenda, la verdad. Y cuando terminamos, nosotros retomamos Ruth Bárcenas y él vino a ver la función. ¿Así? Y salió muy tocado. Hombre, se había cansado, ¿sí? Sí. Sí. No me lo contáis, si no lo digo a preguntarlo de tal, no lo soltáis, así. No, Es como hace falta un periodista a veces. Pedro J vino también. ¿eh? Sí, Pedro J también ha J estado. vino. Ah, bueno, pero J para tomar... Ya. Pues, sí. No, pero porque, bueno, él se considera un poco el factotum de este Aparte se lo he descubrimiento mencionado. y se le emociona y tal. Sí, le tuvieron que mandar callar, lo chistaron porque no paraba de decir, sí, esto... Gracias a mí. Estaba en primera fila, hice muchos aspavientos y muchos comentarios por lo bajo y tal, y de la fila de... No, Dejar curiosamente, los tirantes en paz. curiosamente Vargas Llosa, que bueno, que es bastante afín al partido y que es amigo de Esperanza Aguirre, Era más bien de UPD, que se sepa, pero bueno. pero ya no, sí. Tiene días. Tiene días. Él estaba muy preocupado y él me preguntaba, así me decía, pero se habla de Aznar, hablan de Aznar, porque Su amigo es le su amigo, dolería y que su amigo y dice, tocara. yo, o sea, no puedo creer que Aznar sepa o haya sabido eso, lo que ocurría ahí. Y yo digo, mira, Pero Barça. paradójicamente vino y le dijo que le gustó. Pero no se habla mucho de que Aznar. vino y dijo, qué valiente, No, a qué ver, tal, él qué sí. bien, qué sí, el necesario. Sí, sí. Te quedas así diciendo... Pero es un poco lo que tú dices, el tema de la impunidad. A ellos fragaron con el juego, no los fue a ver. Ni con Derroa tampoco. No, Amancio Ortega tampoco. Pero es lo que tú dices, el tema de la impunidad. O sea, si vienen, dicen, joder, es verdad, qué poca vergüenza tienen Sí, todos, efectivamente, qué poca vergüenza tienen estos que son de mi partido, pero no soy yo, Claro. y ya está. Y con eso ya cumplo Ya. y es el tema de que por el que tú has empezado sobre la corrupción. A veces cada vez pienso más que la corrupción está en nuestros genes, lo tenemos en la familia, está en casa, ¿cómo lo vamos a tener en la sociedad? ¿Cómo lo vamos a tener en el gobierno? Como dice el hijo es muy curioso, el hijo de Bárcenas, Willy Bárcenas, que tiene un grupo de música, que os aconsejo que veáis los vídeos que hay en YouTube de su grupo, El Llevaba Taburete. El taburete. El Taburete, El taburete. un grupo de música. ¿De qué tipo? No sé qué tipo de música. No he visto, no. Una cosa muy rara, una cosa muy Me ha llamado extraña. la atención. Una cosa muy extraña. Una especie de rock extraño y tal. Él dice Folk rock. cuando hablan folk rock. Folk rock. Cuando hablan de su padre, ¿no? Dice, bueno, pues eso es como cuando en el instituto copiábamos y teníamos chuletas. Todos teníamos chuletas y al que pillan, pillan y al que no, pues se calla. Joder, lo que yo digo. Y eso es la corrupción. Con la diferencia de que hay más posibilidades de que te pillen copiando que te pillen Robando. Bueno, robando ahí en esos ámbitos, vamos. Si yo ahora me dedico así al tironeo aquí, seguro que hay muchas más posibilidades de que me pillen. Mira. Sí, pero aquí en teoría los han pillado, pero aún así no pasa nada, ¿no? Por lo menos se ha denunciado y hay unos indicios, ¿no? A través
Sí. Bueno, hay un juez que dice que Hay está, muchos para él está hay muchos demostrado. filtros, ¿no? O sea, que no es solo que no te pillen, es que cuando te pillan da igual, que es lo más... Sí, claro. Bueno, hombre, a lo mejor así en ciertos ámbitos así, pues tienes que ir un poco colorado, pero eso depende de cada uno, ¿no? Eso es como el famoso, el cobrador del frac. Yo sé de uno que avergonzó al cobrador del frac. ¿Entiendes? Que diciendo, yo a ti no te voy a pagar. Y tal, el cobrador del frac avergonzado. Ostras, claro. Pero, disculpa, pues si no, los del público no. Sí, sí. Sí. ¿En qué medida valoráis la personalidad de Bárcenas? Porque claro, nos estáis hablando constantemente de algo que ya viene del tiempo de los romanos y de antes, y casos en el PP, en el PSOE, nombrar nombres ya casi da asco. ¿Por qué Bárcenas hace este espectáculo? ¿Habéis de alguna manera entrado en la psicología del... O sea, ¿por qué canta de esa manera? ¿Por qué el Gigi se pone a cantar de esa manera? ¿Entrasteis en esa psicología? Yo creo que la psicología del personaje en la que yo me apoyo hasta cierta manera para poder crear para poder interpretarlo sin tener ninguna... yo no puedo copiar ningún tipo de comportamiento, ni de actitud, ni de forma de hablar del momento aquel, porque no existe, no hay ninguna grabación de aquel momento. Solamente está la transcripción escrita, entonces yo no pude ver cómo se comportó Bárcenas, ni podemos saber cómo se comportó Ruth, simplemente esto que hacemos nosotros es inventado, lo que decimos no es inventado, pero lo que hacemos sí. Yo no sé cuál sería su actitud. Entonces tienes que deducir de otras imágenes, de otras entrevistas, que cuando lo pillan por la calle, esa psicología o esa forma de comportarse, esa actitud, esa forma de hablar, esa forma de moverse, esa prepotencia, esa chulería, ese sentido del humor, ese carisma que demuestra, hace que es una persona con un alto grado de autoestima. Entonces, el hecho de que en un momento dado se vea abandonado por gente de su partido y que después de esas primeras declaraciones... Rajoy le dice, aguanta. Claro, le dice que aguante, le dice que no te preocupes, En un primer momento, pero que no, ya verás, no que no dice sé nada qué. más. Entonces él va a hacer una primera declaración donde miente y dice una serie de cosas que no son verdad, pero cuando después de ahí vuelve a la cárcel y ve que le dicen tú sigue aguantando, que no pasa nada, este señor no es de los que aguantan ni de los que se callan. Entonces dijo, oye, que yo no aguanto más, quiero hablar otra vez y quiero decir la verdad porque es que me estoy viendo, pues yo creo que es un tipo muy inteligente. Y a partir de ahí dice, bueno, pues aquí voy a tirar de la manta y voy a intentar formar Una causa general. ¿eh? Una causa general. Sí, y yo creo que eso es lo que le lleva a él a declarar en una segunda ocasión en la que tampoco pasa demasiado. Pero en cualquier caso, no podemos estar en la mente de este señor y saber por qué, la motivación de por qué hace las cosas. No, pero te lo tienes que, como actor te lo tienes que inventar. Como actor te lo tienes que inventar partiendo de esos detalles que tú ves y que tal. Y él sigue en esa especie de lucha como llanero solitario, que luego cuando sale de la cárcel resulta que se encuentra cuando paga estos 200.000 euros, sale de la cárcel, se encuentra con una demanda de María Dolores de Cospedal en la que le demanda por injurias y encima gana y encima tiene que pagar 50.000 euros de multa a esta señora a la que en privado le ha dado sobres. Es una situación que daría para una segunda obra, ¿no? Es decir, Bárcenas, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te encuentras? Después de creer que tirando de la manta iba a pasar algo y ves que no pasa nada. Pero es que, por ejemplo, en el caso Naseiro, que lo nombrasteis, y estaba todo también demostrado, y ahí lo que se jugó, que es lo que... Declarar ilegales las grabaciones. Alargamiento del proceso hasta que pueda... Lo que le pasó a... Triquiñuelas.
alargar el proceso hasta que queda ya pues, sin efecto Claro. legal, ¿no? Pero el Naseiro aguanta. Naseiro como buen gallego y buen relacionado con el narco y todas estas cosas, ya aguanta y hostia, va a aumentar, ¿no? Pero este no, este canta, es la pregunta. ¿Sería por celos a Cospedal? No podemos saberlo. Que no somos No podemos, los que te no. podemos responder a eso. Yo, No, bueno, yo- pues si habíais intuido algo, la pregunta es pues, si intuyéis algo. Yo no me atrevo yo a... creo que es por la personalidad de cada uno. Yo creo que Él se tiene esa siente personalidad. traicionado, pero Él bueno, tiene una que- personalidad que le hace, como tú dices, Naseiro a lo mejor es gallego y tiene Claro, era amigo de Fraga, fundamentalmente, entonces era así un... Naseiro. Ahora sí, y ahora- Claro, tienes que y ahora es descubrir. uno de los mayores coleccionistas de cuadros de arte de España. Yo lo que veo es lo obvio de este señor, que lo apoyaban y de repente lo señalan como un apestado, como que él es el culpable y es el chivo expiatorio de todo. Entonces dice, Bueno, oye, yo creo que oye, la, oye, yo ¿qué creo que pasa la aquí? composición que hace, claro, yo creo que es, Eso es lo se ve obvio. que es un habitante del palco del Real Madrid y tiene esa prepotencia, entonces el rollo de ser todo a no ser nada, dice, pues yo aquí... Claro, es un amante del deporte de riesgo también, literalmente. O sea, él esquía. esquía, hace cosas. Es un tío arriesgado, es un tío que. Nadie lleva esas patillas por casualidad. En ese sentido, pues es un tío valiente. Dice, bueno, pues si caigo yo, que caiga todo el mundo conmigo. Pero tanto en el caso de Naseiro, que todo se va prolongando y se va prescribiendo, como en el caso Bárcenas, pues resulta que no pasa nada. Al final eso es lo grave y eso es de lo que efectivamente tiene culpa la sociedad y de lo que hablabas tú también al principio. Sí, en el personaje del juez, por ejemplo, sí que, no sé si es intencionado, pero había como cierta perplejidad, ¿no? Cuando está escuchando la declaración, aunque no sabéis lo que pueda ser, no sé si es intencionado, por ejemplo, porque realmente es el que tiene la posición más débil, ¿no? En este diálogo, y al final, no sé, algo que percibes es la inutilidad de la justicia, ¿no? Ya. No sé si yo es que no sé, complicado. Me siento pillado ahí. A ver, los jueces No, pero los jueces son No, unos... déjame hablar. Voy a decir Lo algo, voy a decir algo. hiciste de puta madre por una razón, porque los jueces son unos apampados. Dicen, no, yo vi muchos juicios, entonces los jueces son gente que tiene el mundo en sus manos, pero son los tipos que no tienen ni idea de la vida. Entonces esa composición está muy bien. Ya, pero... no, que sí. Bueno, pero ¿por también qué no? es- Porque es yo creo por- que hay muchos tipos de personalidades. Pero también tiene que mostrar una cierta imparcialidad y una cierta, como que esto no me... Objetividad y que no son desapasionamiento y distancia y tal. Yo no sé, puedo hablar en concreto de mi enfoque del personaje. Pues, ahora todavía quizá hay un poco más de exposición mediática y de que la gente conoce más sus modos, sus maneras y tal. Pero cuando empezamos a ensayar esto no era una persona especialmente conocida y yo no gasté ni más mínima energía en intentar parecerme a él. Es que no me parecía que fuera importante. No lo digo por el parecido, sino por... A mí me No, daba lo una sé, sensación de quedarse un poco... Sí, esos silencios, esas miradas, ¿no? Pero Sí, eso- yo creo que es intentar analizar lo que está pasando y decir, ¿me lo creo, no me lo creo? Porque él tiene más o menos claro en general por dónde va a tirar, tiene estructurado el interrogatorio. Pero, por otra parte, también va improvisando, entre comillas, según las cosas que él le va diciendo. Entonces, pues yo no creo que eso sea una cosa de inmediatez, sino tiene que pasarle cosas, recibir lo que está diciendo y decidir para dónde tira, cuál es la siguiente pregunta, de qué hilo tira, de qué... No es tampoco una cosa matemática, mecánica. Y que al fin y al cabo eso que es lo con que yo este... intento hacer, encaja ahí, ¿no? sí, decidir por dónde tiro, qué es lo que me parece interesante e importante de aquí.
no sé. No, y que al fin y al cabo, con este texto que tal cual es, estamos haciendo una obra de teatro entre Manolo y yo. Pues una conversación, un interrogatorio entre nosotros dos. Y es lo que surge, unas funciones surgen de, a lo Con las mejor de una palabras manera de ellos. y otras surgen de otra forma. No, como he dicho ya, no es lo que ocurrió. O sea, No los imitamos, no lo hemos visto, simplemente ni siquiera nosotros los hemos oído, lo hemos dicho el planteamos- texto en un papel. No sabemos planteamos una situación y bueno, depende a lo mejor de la impunidad con la que yo como Bárcenas digo una cosa, pues él la recibe de una manera o de otra. A lo mejor un día es menos impune y él se sorprende menos, o a lo mejor un día yo estoy más insolente y él me regaña más. Yo creo que es lo bueno que tiene esta es Claro, una cada día es situación. diferente también, por eso, porque un poco Claro. depende Si yo de soy cómo más es media una cosa, insolente, a lo igual- mejor me calla más. Además hay público delante, bueno, público, no es público, pero entonces la pérdida de autoridad, Eso creo es- que una frase te la diga un poco demasiado prepotente y tal, y que tú te sientas más pequeño, yo creo que a mí me hace reaccionar para intentar ponerlo en su sitio a la siguiente que pueda. Cada día Pero un ese es poco. el día a día del teatro, que cada día es diferente. Esa parte ya del contenido político que pueda tener la función. ¿Escuchaste la grabación? ¿No? No está disponible en ningún sitio que yo sepa, no se No puede, sé si se grabó. a no ser que la No, tenga. grabar siempre se graba. Sí, pero eso debe estar. Evidentemente se grabó Sí, sí, no, judicialmente, sí, pero- hay un técnico sí, sí. judicial que la graba. Pero eso no Pero sé, yo no hemos tenido está al acceso a alcance, eso. yo creo que no está al alcance de La nadie. ¿No? transcripción sí, está en todos los periódicos. La transcripción digitales, sí, y de hecho hay una grabación de la primera, una muy pequeña, muy corta grabación con la cámara de seguridad de la audiencia de la primera declaración de, De otra- Bárcenas. de otra Eso sí declaración. está. Creo que es otra pieza separada, diferente, no es de la primera. Creo que cuando están hablando de De los cuadros. los cuadros, tal, De los cuadros de la Rosalía mujer, Iglesias, de las sí. inversiones de su mujer, que de repente empezó a comprar obras de arte y tal. Eso sí se ve en una pequeña grabación que hay una cámara de seguridad, si está en YouTube se puede ver. Pero de esto no hay nada, nada. No. Bueno, Sus señorías tienen algo que preguntar. Vamos por inaugurado este pantano.